No es todo ahora, también hubo un ayer. Y ese ayer estaba lleno de valores que inclusive creo que renegábamos de que nuestra madre nos despertara para ir a trabajar. Yo empecé a trabajar en una fábrica a los 13 años, Rubén, 13 años, te juro, yo me levantaba a las 4 de la mañana para tomar, me hacía la cascarilla con leche, mamá, con pan y manteca, y yo me iba y tomaba el tren de las 5 menos cuarto, algo así, y a las 6 entraba en una fábrica de paraguas. Un artista es alguien que se autoproclama serlo. No hay mucho misterio en eso. Gente con un talento distinto, capaz de conmovernos con sus decires, dibujos, música, letras. Las tablas son su mundo, pero todos sabemos que ellos viven en cada latido que provoca al espectador de turno. El artista es un ser especial, brilla con luz propia, declara una batalla a la parsimonia rutinaria de cada espectador y nos saca de una realidad que a veces duele. Memorias de un siglo. Eso de lo que está hecho un artesano batallador de realidades. Auspicia, editorial 1 del Oeste, Rayuela Pixas. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la veo? Ay, Rubén, yo no la veo optimista por una multiplicidad de causas económicas, sociales, culturales, internacionales. Veo una conjunción de problemas donde no están siendo canalizados como se debería. Por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires se le deben 20.000 billones de plata, donde están todas las obras abandonadas, todas las rutas detonadas. Entonces, cuando yo me entero que no están funcionando las cosas como tienen que funcionar, digo, acá alguien está haciendo un vaciamiento de mucha plata y se la está llevando al exterior. Eso en lo macropolítico. Pero de ahí se deduce para distintos escalones la parte social. La parte social es una neurosis colectiva, subterránea, donde un 15% de la gente, mirá lo que te estoy diciendo, un 15%, dicho por gente que está en el tema, como es mi hija que es psiquiatra, perdón por la fanfarronada. Vale, Sí, vale. bueno, consultas de ansiedad, no pueden dormir, están inquietas, están inseguros. Mi hermano, por ejemplo, intentaron romperle la reja en 2 oportunidades y pobrecito le agarró como un TOC. Está bien, es mayor, es menor que yo, pero más está medio enfermito. Mi hermano Antonio. Cierra de día, cierra los postigos, todo, ¿viste? Está un TOC, le agarró un TOC. Ya es un problema. No quiere salir. Bueno, a mí me pasa que después de la pandemia no puedo venir muy tarde, después de las 10:30, 11, no puedo ir a ningún lado porque me da pánico, ¿viste?
Y bueno, son cosas, está bien, la edad, el miedo. Mi hijo el otro día les robaron el coche y le pegaron 2 culatazos y está haciéndose el futuro, haciendo departamentos y podría haberlo matado. Bueno, todo esto parece una cosa espontánea, circunstancial, no, es consecuencia del deterioro del ejido social, económico, laboral que se está dando en este país, que hay miles y miles y miles de personas que están quedándose sin trabajo. Esa gente no toda se pone a mirar televisión y a comer la porquería que le ofrece los canales donde están más pendientes de la publicidad que de los contenidos. Entonces, estamos padeciendo una anorexia cultural, una inseguridad social muy fuerte, pero bajemos, saquemos ese panorama tan oscuro que te estoy planteando, vayamos un poco a lo nuestro, a lo específico. Por ejemplo, yo en otras oportunidades, cobrando 10.000 pesos, 8 clases como el año pasado, en la época de Cristina tenía 30 alumnos, 28 alumnos. Nunca tuve menos de 20 alumnos acá. Y teníamos teatro para chicos, que ahora, si Dios quiere, el mes de abril empieza de vuelta Melanie y Valentín. Qué bueno. Con un taller de teatro para chicos. Así que el que escucha y está cerca de la Ferrer y de la Tapera, acá en la calle cerca de Eva Duarte, que sepa que empezamos teatro para chicos. Pero, ¿sabe cuántos se anotaron? 7. De 30 a 7. Y estoy cobrando 20.000 pesos, 8 clases. O sea, la gente no tiene plata. Así, sencillito. La gente no tiene plata. Pero, siempre hay un pero y siempre hay atenuantes. Vos estuviste presente el otro día, Sí, sí. la maravillosa semana de la poesía. Una vez, ahora el viernes, el tercer viernes de cada mes, hacemos un encuentro de poetas. Tuvimos la suerte que vengas vos, Ibáñez, todos compañeros que con Ibáñez nos peleamos siempre, pero él hace pero si no, 13 años que viene. Bueno, la Tapera Teatro significa eso, reunirnos y hablar de cosas sin ánimo de pedantear, hablar de cosas que signifiquen una caricia para el alma. Hablamos de poesía, hablamos de teatro, hablamos de personalidades. Ayer nos pasamos toda la tarde dibujando, cortando pañuelos y pintándolos. Le ponían una botella al pañuelo y lo colgábamos. Le poníamos flores. Eso te reconforta el pesimismo, Rubén. Te da mucha alegría que chicas que podrían estar en una plaza, en un café, 24 años, sabés que una muchacha de 24 años en estos tiempos es más para Eros que para Thanatos, ¿viste? Bueno, y estamos acá, codo a codo, y chicos que trabajan, Javier, Nacho, Gastón, Melanie, Agustina, Priscila, la Colorada. Bueno, estoy rodeado de chicos que están haciendo arte. Y vos lo formaste a todos, ¿no? Yo los formé a todos. Sí. Vinieron acá golpeando con timidez. Usted enseña teatro, usted, sí, pasen. Y bueno, vamos entrando en contenidos, en conversaciones adultas, en propuestas escénicas con mucha seriedad. Yo soy un Tano Cabrón, conmigo no se jode acá arriba. Yo siempre digo,
En la punta del escenario termina mi amistad. Acá soy un profesor criado a la antigua. Se hace lo que yo digo, acá. Allá abajo no. Ustedes opinen lo que quieran, pero acá no se discuten las órdenes que yo doy. Si hablo de improvisar, improvisar. Si hablo de texto, se lo aprenden en 15 días. Bueno, tampoco aflojo de vez en cuando me dicen, no, estoy en la universidad y no tengo tiempo para estudiar, y me parece que aquello es más importante que esto por ahora. Y eso del... Te hice un panorama así un poco, básicamente. Pasé de lo político, lo social y ahora lo cultural, con esta contención que tenemos en este espacio. Muy bien. ¿Cuánto hace que estás dando clases, Gino? Para la gente que no te conoce, digo, porque por ahí a Gino Bencivenga lo conoce todo el mundo de la Ferrere, en aledaños y casi en el país. Tenemos la voz cascada los dos. Sí, sí. Una disfonía, no sé, tomo agua con... Opa. No pasa nada, no pasa nada. Tomo agua fría y... soy un tan ignorante en el fondo de mi alma. Los míos son pequeñas euforias. Claro, claro. Bueno, que enseño teatro del año 72. ¿72? Sí. Me tomé el año sabático el 71, el 70 me casé y 71 fue un año sabático porque me la pasé en la cama con mi mujer. Como corresponde. Como corresponde. Para eso he sido concebido varón. Claro, bueno, sí. Sin ánimo de ser machirulo, ¿eh? No, claro. Bueno, bueno. No pasa nada. Si uno... Yo siempre digo que la joda con buena intención da alegría al espíritu. Un chiste da alegría. Sí, también, digamos, también hace que todos nos pongamos un poco más relajados, ¿no? Claro, sí, señor. Claro, está bien. ¿Del 72 estás dando clases? Sí. He recorrido el 50% de los clubes de la Ferrer. He recorrido Lancilota, Diosa, sostuvo durante 4 o 5 años el Centro Cultural La Ferrer, que era a una cuadra de la estación, era un lugar muy operativo desde lo cultural, pero la dueña, la de la farmacia, no digo el apellido porque ella tiene su negocio, salió con un martes 13 para pedirnos, es como que yo te alquile por 4.000 y te pida 40.000. Claro, de un día para la noche. De un año para el otro. Terminaba el contrato, de 4.000 nos fuimos a 40.000. Claro. No puede ser 8, no, 40. Por 10, pero sí había una devaluación, bueno, todo lo... ¿Qué año fue eso? 80 y... Casi. Vos sabés que mi cabeza... Alfonsín habrá sido, por ahí, tuvo que ver, ¿no? El alfonsinismo tuvo que ver capaz. Sí, ¿no? sí. 89, por ahí. Sí, por ahí. Sí. Por ahí. Sí, fue duro. Fue duro, sí. Fue duro levantar, porque mirá, todo lo que era el escenario se convirtió en techo. Todo ese techo de madera eran las maderas de la Mercedes-Benz, que nos había dado permiso para ir a buscar un camión de palets, y trajimos, y la construcción del escenario del Centro Cultural La Ferrer. Vos estás hablando del otro. Del otro. Se hizo todo con madera de cajones de la Mercedes-Benz. Cuando desarmamos todo eso, armé todos los techos para tapar las chapas. Y se convirtió en un espacio. O sea que lo que llevaste la Mercedes-Benz para allá. Sí, después vino para acá. Sí. Mirá qué interesante. Sí. El otro día me puse a ver el techo y esos bancos vienen de una iglesia evangelista de Capital, son del año 30 y pico de la iglesia. Ya sí tienen años. Sí, el diseño también, ¿no? Como que dice algo también de la temporalidad que tienen, ¿no? Sí, acá todo... no es moderno. Y esta mesa también tiene una historia. Esta es del Club Alumni del año 54, cuando se inauguraron los carnavales, que hicieron como, qué sé yo, 30 o 40 mesitas. Yo la rescato cuando Ottaviano y Solomita, que agendaban
jugaban las cartas de noche ahí. Veo la mesita y hago una gestión de palabra y me la llevo a UPA hasta mi casa, que estaba yo a 8 cuadras de ahí. La llevé al hombro, porque cuando agarrás la presa tenés que llevártela, porque si no después ya no la se agarrás más. arrepienten. Bueno, esta mesita es una reliquia del año 54 del Club Alumni, cuando yo era tan tímido que miraba por arriba, no había tapial, había un tejido de malla que tenía el emburucuyá, todo la tapia, y por ahí mirábamos, habían puesto después en los costados una bolsa de arpillera, Sí. y de ahí veíamos bailar, y estaba Quique Guzmán, los Teen Top, ¿viste? De la época, 60 y pico. Sí. Pues yo empecé a ir ahí en el 60, en el 60, 58, 59, 60. Me haces hablar de cada época. Bueno, es esta mesa, va. Pero todo, esa reja era una casa antigua de la Ferrer, que quedaba enterrada en el sótano porque se rellenó todo lo que es la ruta 21, se rellenó todo. Y un día demolieron la casa y me voy corriendo, le digo, ¿y esa reja, señor? Qué lástima, podríamos enfocarla. Bueno, Sí, una reja vieja, mostramos. che, es remachada, Sí, del año 1890. Creo que tiene como chapitas, ¿no? Che, del año 1890 es esa 1890, reja. dijiste. Sí, 1890. Bueno, tuve que pagarla. Tuve el capataz de la obra, que estaba rellenando todo el lote porque hicieron una losa grande ahí, me dice, no, voy a cortarlo, voy a hacer 2 rejas. Me dice, dos rejas para la ventana de mi casa. Le digo, ¿y cuánto sale la reja que usted va a hacer? Me dijo, algo de 400 pesos. Que es de ese. Fui y le di 800 pesos por las 2 rejas nuevas. Claro. Y me llevé eso. Lo cargué en una citroneta y la parte de abajo tocaba el piso. Y me fui hasta mi casa tocando el piso de toda Luque, que en ese entonces se llamaba Campichuelo, creo, con esa reja. Debe pesar 120 kilos más. Sí, se nota que es un adoquín. Bueno, Bueno, mirá, pero es un fierro. perdón que te interrumpa. Che, como anécdota risueña, te diré que todo lo que compone la materialidad de la tapera son cosas antiguas, porque forma parte de mi gusto estético. Amo las antigüedades. Mirá ese serrucho de 2 personas. Sí. Eran 2 personas que se ponían uno con un lado y el otro del otro y cortaban los árboles. Es una reliquia. Y de hecho tenés una habitación al fondo. Acá acostado, todo. Tengo la primera bomba de la estación La Ferrer del año 1909. Tengo en la campana de la primera estación de servicio que estuvo en La Ferrer, la ESO. Cosas antiguas muchas. Tengo el cajón de lustrar de uno de que le decían pajarito, no, cebollita. Le decían Cebollita, el mejor lustrador de La Ferrer. Conseguí el cajón de él. Bueno, cosas así. Está bien. Formador de formadores. Por su radar de maestro, con precisión de relojero, han pasado seres inquietos que luego, llenos de saberes adquiridos, vertieron esas vivencias en otros seres tan inquietos como ellos. Memoria de un siglo. Cuando un maestro trasciende en su obra, ya es mucho más que un maestro. Cambiando de tema. Estamos del teatro Sí, bueno, a las reliquias. Es la idea. De las reliquias. Acá, el siglo se llama Memoria de un siglo, o sea, no es casualidad que estemos hablando de cosas que Me falta poco para el siglo, al siglo pasado, y que formen una historia que construye la tapera. Te conozco hace muchos años y entiendo que tenés un afecto enorme por eso, y lo comparto, porque también nos estamos poniendo grandes, entonces hablo por mí, ¿no? Entonces, Yo también hablo. bueno, sí, pero esta cosa de la cuestión añosa
de los objetos, ¿no? Corresponde a una memoria que uno no quiere perder porque en un punto en su vida le hizo bien. Y cuando lo recapturamos a ese bien que nos hizo, es a través de ese objeto que nos damos cuenta qué tan felices éramos en ese entonces. Y eso es algo que se tiene que mantener, ¿no? El ser humano, el espíritu, si no es como que, ¿qué pasa? No es todo ahora, también hubo un ayer. Y ese ayer estaba lleno de valores que inclusive creo que renegábamos de que nuestra madre nos despertara para ir a trabajar. Yo empecé a trabajar en una fábrica a los 13 años, Rubén, 13 años, te juro, yo me levantaba a las 4 de la mañana para tomar, me hacía la cascarilla con leche, mamá, con pan y manteca, y yo me iba y tomaba el tren de las 5 menos cuarto, algo así, y a las 6 entraba en una fábrica de paraguas hasta las 2 de la tarde. De ahí dormía una siestita de hora y me iba a estudiar teatro no, iba a la escuela nocturna. Ah, porque 13 años no. Iba a la escuela nocturna y después, como yo soy italiano y vengo de una familia de analfabeto porque mis padres eran campesinos, la eterna pelea entre el campesino y el artesano, porque mi papá era hijo de un zapatero, entonces él pertenecía a otra clase social. Sí, ¿cómo corresponde decirlo a eso, digamos? A ver, ¿cómo sería? Era muy famoso en Italia, el campesino no iba a la escuela, no estudiaba porque siempre estaban en el campo produciendo, que el arado, que la leche, que el chancho, que el cordero, que esto, tenían que trabajar continuamente. Y el artesano vivía, por ejemplo, mi abuelo, Luigi, igual le pusieron Luigi a mí me pusieron Luigi por él, Luigi Bencivenga, Scarparo, arreglaba zapatos. No, construía los zapatos, los construía él, los armaba él, te miraba el pie y te lo armaba para tu pie. Era artesanal, claro. Era artesano. Era otra clase social. No le daban bola a los campesinos, porque estos iban a la escuela primaria. Claro. Y aquellos eran analfabetos. Todos los campesinos italianos eran analfabetos. No todos. Muchos campesinos eran analfabetos, porque no había escuelas públicas todavía para todos. ¿Exactamente de qué década me estás hablando? Del año 1930. Ahí va. No, para ubicarnos, cuando empieza Mussolini. Sí, claro, más o menos. Sí. 30, 40. Sí, yo nací en el 46. Ahí va. No, quería que nos ubiquemos en ese espacio para entender esa parte de lo que estás hablando, pues si no como que nos perdemos un poco en el tiempo. Está perfecto. En el 45 los alemanes giraban por Caiazzo, por donde yo nací, buscando pan y queso y salame. A mi mamá, cuando pasaban la cuadrilla de alemanes, lo metían atrás de un horno. Tuve la oportunidad en 2006 de ir y está el horno todavía. Está el horno donde hacían el pan y donde hacían mi abuelo el aceite. Y yo bajaba, porque nosotros vivíamos allá en la montaña, en la montaña, se sube una casa arriba de otra. Y para subir tenés que subir por ahí una callecita que es empinada. ¿Qué parte estás hablando? Caiazzo, cerca de Nápoles. Ahí está. Al sur, sí, claro, sur de Italia. Al sur de Italia. A mamá la escondían atrás de la leña que tenían para quemar el horno, porque los alemanes se llevaban a las chicas. Claro. ¿Viste? Porque eran muy prepotentes. No gut, decían. No gut. Cuando le ofrecía algo para comer, no gut. Ellos querían los jamones, querían el salame, querían el queso. Después le daba una sopa, no gut. Y bueno, mucho tiempo. Tuve oportunidad de estar al lado de la piedra donde hacían... No tuve oportunidad de estar al lado porque
Los Bencivenga y Gianelli, mi mamá y mi abuelo, se lo vendieron a otro Bencivenga, que no son parientes nuestros, Mirá, qué pero son interesante. Bencivenga. Cayazzo está lleno de Bencivenga. Claro. Hay un doctor Bencivenga o un escritor Bencivenga, pero No tiene nada que ver con usted. Un apellido bueno, muy común entonces. se declara la amnistía el 28 de abril del 44 y mamá me concibe el 2 o el 3 o el 4 de mayo, a los 5 días de terminada la guerra, la segunda guerra Sí, que sí. dejó casi 50 millones de muertos, y yo nazco el 2 de febrero. Yo nazco a los 9 meses, casi 9 meses de terminada la guerra. Mirá qué interesante. Sí, fíjate lo que es, cómo cambia. Mirá qué bello lo que está diciendo. Sí, es impresionante. A mí me impactó siempre pensar que ellos, se terminó la guerra y los tanos copularon y a los dos, el 2 de febrero del 46, al año de haberse terminado la guerra, nazco. Hermoso. Es una bella historia. ¿Y alguna vez lo reflexionaste a nivel vida? Como diciendo, termina, yo lo diría así, ¿no? O lo pienso ahora mismo, qué sé yo, estoy equivocado. Termina lo atroz de la guerra y arranca alguien en la vida que después genera toda una cuestión artística acá en Buenos Aires, en Argentina, en la Ferrere. Mira, lo, lo artístico es un postre. Para comprar la comida hubo que hacer trabajos. Yo no vengo con muchos estudios. Lo mío siempre fue poner el lomo. Fui carnicero, fui verdulero, fui forrajero, fui peluquero, fui fotógrafo, pero distintos tiempos, 3, 4 años. Quería tener un vivero, compré esa vez, Sí, había comprado 4 lotes en Pontevedra, me los tomaron todos, no hubo forma de sacar a esa gente. Eh, Mis casas siempre se las dejé a mi ex esposa, o sea que mi única propiedad es la tapera en este momento. Eh, o sea, ¿qué quiero decirte con lo que decís? Eh, Esto es un postre que yo siempre, después del trabajo duro, el remanso mío era aprender. Y como había empezado para aprender a hablar castellano, después en Morón, en la Escuela de Teatro de Morón, me involucré en todo lo que significaba el enriquecimiento del sujeto para ser un artista. Artista es un tipo que copia una sensibilidad, una imaginación, un sentido común, una ubicación histórica, política, para poder construir un personaje y representarlo. Para mí ese es un artista, un tipo que le da vida, le da humanidad a un personaje. A veces, detrás de toda esta parafernalia mediática, se cree que el sujeto que está bien vestido por ahí es un artista. Ese es un sujeto bien vestido, es un modelo. El artista, qué sé yo, tiene que sufrir un poquito para tener el alma. Porque, ¿sabes una cosa? Solamente el sufrimiento te da una dimensión de valor dentro de tu subconsciente. Si vos no sufriste, te parece que todos son felices igual que vos si sos un superficial. No, el que sufre es que se tanteó el alma para conocerse, hermano. Entonces, ese autoconocimiento a través del sufrimiento genera una empatía como para representar un personaje o para comprender al que sufre, como hay tantos seres humanos que comprenden a la gente que mañana va a hacer un apoyo masivo contra la dictadura, contra lo que significó el 24 de marzo del 76, que yo fui testigo. Tengo 8 amigos desaparecidos. A mí me asustaron mucho porque desaparece un amigo que no tenía nada que estar,
Mis otros amigos eran militantes de una agrupación guerrillera, pero un tanito amigo mío era delegado de fábrica y un nabo igual que yo, ¿viste? No tenía ningún involucramiento con la gente de la pesada. Lo mataron también. Y yo tenía miedo porque yo estaba en contacto con todos ellos, pero yo, italiano. Para la gente que va a ver esto, en un futuro próximo sin temporalidad, estamos en 23 de marzo. Y ¿no? Entonces mañana se celebra el Día de la Memoria en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Básicamente, y por eso estamos nombrando. El 21, que fue el sábado, acá se hizo, no, el viernes, El viernes. se hizo la cuestión poética de la memoria también, presentando una antología que hizo Víctor Orellana, que habla al respecto de eso, así que estamos todos en temática justamente de memoria. Este programa se llama así, Memoria de un siglo, no es casualidad y hay que seguir manteniéndola. Existe una ley universal no escrita que sugiere, no sin razón, que el artista debe ser, ante todo, un rebelde de la realidad en que le toca vivir. Transmitir eso y que se logre el cometido es harto difícil. Gino Bencivenga lleva en su ADN eso que lo hace rebelde por naturaleza. De eso también se aprende en la Tapera Teatro. Memoria de un siglo. Un artista sin rebeldía difícilmente le llegue a un pueblo hambriento de justicia. Vos habías dicho en un momento que empezaste de chico a estudiar teatro. Sí. ¿A qué edad empezaste? Ay, Te maté ahí. creo que empecé a los 14 años porque no. Claro, porque como perdón que te interrumpa, como me has dicho que a los 12 trabajabas en la fábrica de paraguas Y estaba terminando la y primaria. dijiste que ibas al teatro, después dijiste, no, pará porque estaba, por eso me llamó la atención. ¿Empezaste a los 14 años a estudiar teatro? Sí, sí, no, 14 o 15. Da igual. Porque yo mamá era analfabeta. Sí. Nosotros vivíamos en La Ferrer y estábamos separados de la gente. ¿En qué parte de la Ferrer vivías? En el lado de la Virgen, de Barrio Luján, ¿Lo que se llama la Loma, no? No, la Loma estamos nosotros acá. acá. No, allá, en el lado sur. Sí. Sí, sur. Sí. Yo no tenía contacto con nadie y no entendía nada. Mamá no me podía enseñar nada porque ella tampoco aprendió nada a hablar castellano. Después sí mamá estuvo 50 años acá en la Argentina, pero en ese entonces yo quería aprender es más, en la escuela se burlaban todos porque mi viejo me pelaba con la 4-0 y entonces me tinqueaban, yo me daba vuelta y la maestra venía y me pegaba con el puntero en la cabeza. Yo me ponía a llorar y todos se reían. Entonces más me humillaban y tenía como una frustración de querer aprender. Me inscribo en una escuela, OSIPA Producciones Cinematográficas, donde era un chanta, Guillermo Pedemonte se llamaba este señor, y tenés que ver, yo creí que eso era aprender. Nos hacía leer un texto, lo grababa y lo pasaba a las 12 de la noche por Radio Splendid. ¿Viste? Sí. Lo que grabábamos. Claro, no, estaba haciendo lobby. Y bueno, sí nos enseñaba a hablar, a pronunciar las Cs cuando leíamos, pero no tenía nada que ver con el aprendizaje de teatro, nada. Y él me esquilmaba, ¿eh? Estaba en Carlos Calvo, fue demolida esa casa, porque era una casa vieja, muy vieja, porque tenía los mosaicos igual que los que tiene acá, que son muy antiguos. Y tenías que ir al fondo y había un corredor todo vidriado y había muchos aparatos ahí donde se grababan las voces. Claro. Ahí se ve que se grababa este tipo. Un estudio de grabación era, ¿no? Claro, un estudio de grabación. Y él lo que hacía era acaparar voces infantiles para su programa de radio. Entonces, Regino, que venía conmigo, un paraguayo que trabajamos mismo Balancina a la mañana, me dice, Tano, ¿por qué no vamos allá en Morón van a abrir y empecé a estudiar con Jorge Lezama, Jorge Rillo, sí, todos los antiguos. ¿En qué parte de Morón exactamente?
En la Casa de la Cultura. Ahí en lo Sí, que es el Teatro Morón. lo ¿no? que es el Teatro Municipal. Ahora ahí. Pero no, estaba del otro lado donde Claro. estaba el Conservatorio de Música. Ahí va. ¿Sabés ¿Dónde quién está estaba ahora? en ese? ¿Dónde está el Negli ahora? Sí, al lado Sí. de la universidad, Sí, por ahí. sí, por ahí, sí. ¿Sabés quién estaba en ese entonces tocando el piano? Víctor Dabove, gran artista. ¿Víctor Dabove? Sí. ¿Tocaba el piano? No, el violín. El violín. Ese es un genio. Animal. Sí, nuestro amigo, ¿no? Porque Lo conozco, sí. lo conocemos los dos, mucho. Es un genio, es un genio. Me río porque es muy gracioso y muy simpático, Víctor. Esta es Paria del Destino, se llama. Sí, Paria del Destino. Sí, cuando lo fui a operar me dice, ¿cómo se llama? Paria del Destino. El veterinario la mira a la chica que estaba ahí como diciendo, este es más loco que yo. Porque mirá, le pegué una patada, entró acá, se metió en la tapera, le pegué una patada, se quedó afuera. Después le eché un balde de agua, se quedó afuera. No quería saber nada de irse. Nada, entonces le digo, bueno, vení. Pero muy mimosa. Entonces le dije, vení, quédate acá. Y empecé y bueno. Y hay otra por ahí dando vueltas. Sí, Ulises, también dice el mismo. El gato negro ese que está. Hola, Uli. También el mismo procedimiento. Se metieron Son hijos del rigor. El primo, yo me crié con mucho rigor entonces. Claro. Pero ya me aflojaron, Y la generación de ahora, ¿no? Vos trabajás con muchos chicos. Sí, sí. Mirá, yo habré trabajado con 300 chicos en toda mi vida, muchachos. Bueno, salieron muchos profesores de teatro, muchas actrices están por el mundo. Alejandra Escalada, sí, anda por todos lados. Mónica dos Santos, un muchacho Prieto, que está en México, todo de chiquito. ¿Y siguen haciendo teatro ellos? Porque yo no tengo mucha... Sí, Alejandra está en la... Sí, en Dominicana creo que está ahora. El que está en México hace cine. Ahí va. Cine. Griselda está en Barcelona, hace luminotecnia en un grupo de teatro. Y de vez en cuando hace algún papelito. Fundamental la luminotecnia. Sí, se llama Griselda Fernández. Después a Mónica le perdí la pista. Pero Alejandra da cursos en Bolivia, en Perú, en República Dominicana, de teatro, una técnica extraña con macañas, una energía, bueno. Sí, la he visto hace algunos TikToks. Sí, y después todos directores, muchos, pero tengo agradecimientos. Hay uno que está en Sáenz Peña, que tiene un elenco estable que va por todos lados. Se llama Raúl Celis. Bueno, mucho. Yo, quizás por contagio, como a mí le estoy agradecido a la cultura porque me civilizó, entonces le pongo mucha pasión cuando veo que muchos chicos, por el mismo problema que yo tenía, por timidez, por inseguridad, muchos problemas familiares, mucha violencia familiar en estos tiempos. ¿En estos tiempos o siempre, Gino? No, en estos tiempos se ve más. ¿Sí? Sí. ¿Sabés por qué? Porque ya somos una sociedad consumista. Entonces, una de las cosas que tiene la sociedad consumista es inocularte el veneno de la insatisfacción. Mirá lo que tiene aquella que yo no tengo. Entonces, antes yo anduve con pantalones remendados toda mi infancia. Y cuando yo dejaba un pantalón remendado que estaba en buen estado, lo seguía mi hermano, lo usaba mi hermano. Anda a ponerle un pantalón remendado a un chico hoy en día. Nosotros tomamos la leche era regalada, Pasaba el carro lechero. A veces compramos 4 litros de leche porque comíamos de comida arroz con leche. Y a veces si sobraba comíamos a la noche. Una noche vengo de la escuela, le digo, abuela, porque estaba mi abuela,
mi pobre padre, porque lo comprendí tarde, porque era muy violento él, mi viejo, una historia familiar muy triste también. Habíamos comido arroz con leche al mediodía, cuando yo llegaba a la fábrica comía arroz con leche. A la noche vengo de la escuela, otra vez arroz con leche. Le digo, abuela, otra vez arroz con leche. Me dice, mancha, mancha. Y yo me fui a dormir. Y a la noche me levanté, teníamos una heladera que se llamaba Josefina. La heladera se llamaba Josefina. Sí. Abrí la Josefina, saqué el arroz y me puse a comer como a las 2 de las 3 de la Y mañana. sí, y sí. Comía arroz con leche. Bueno, hoy no se ve más eso. Hoy se compra panchos para comer al mediodía, porque hay gente que no puede, saltea una comida hoy en día, Rubén. Pero bueno, son los, son los gobiernos, son los gobiernos que supimos elegir, ¿viste? Eh, habrá que evaluar los contenidos que se le ponen, las imágenes sublimales que nos venden, como consumir cosas que no necesitamos y que nos venden y se rompe a la semana. O sea, somos vulnerables a ser influidos por costumbres foráneas, por métodos de propaganda. Bueno, somos padecientes de sistemas que ya ha cooptado a grandes mayorías. Una de las cosas que en el país de la carne, fíjate vos, Sí. estamos pagando un disparate, pero las salchichas salen, ¿por qué? Porque las salchichas son todas las cabezas de las gallinas y harina de soja. Eso es un salchicha. Todo, tiene saborizante, tiene preservante, tiene una o dos vitaminas, qué sé yo, que le ponen, colorante. Comemos toda porquería. Por eso también hay un coeficiente que cuando tiene que votar, vota al que va contra la casta, al que ya levanta la motosierra. La casta son ellos que están haciendo mierda al país, hermano. Un tema. El arte refleja, por suerte, en estos tiempos. Hay artistas muy comprometidos con las ideas. Y no hay que ser zurdo, no hay que ser de derecha, no hay que ser libertario, no, hay que ser sensato. Un hombre que trabaja, cobra su sueldo lo más justo posible y educa a sus hijos, tiene su casa, tiene su comodidad. Eso cualquier ser humano es digno de tener esos privilegios, que no son privilegios, son derechos adquiridos, ¿no? Bueno, las cosas, Rubén. Es súper interesante la mirada social que estás haciendo. Es súper interesante esa complejidad, ¿no? De las diferentes capas sociales para llegar a entendernos como país hoy día. Claro, claro, Súper interesante. sí. Y el arte viene a mostrar, ¿no? También y a protestar. El arte tiene que ser rebelde en eso. Siempre tiene que ser rebelde el arte, porque dice Romain Rolland, un teórico francés, el teatro o será pueblo o no será nada. Y en el teatro está todo. Está la música, está la escultura, está la palabra, están los significados, están los símbolos, están las religiones antiguas de lo que significaba la comunidad, ¿no? El bien común. Hay obras que son verdaderamente Bertolt Brecht, por ejemplo, un teórico, un escritor alemán, pondera todo lo que es el bien común, la lucha en común para progresar
en una sociedad. Y siempre, qué ironía, ya desde siempre se luchó contra la tiranía. Y hoy tenemos una tiranía, loco, ¿qué pasa con nosotros? Que no progresamos. Cuando dos italianos se conocieron allá en los inicios de toda esta historia, no pensaron jamás que su vástago podría generar todo lo que generó Gino de la Ferrere. Actor, director, brillante intérprete de textos complejos, pero sobre todo, un ser humano íntegro que admite, en su grandeza, ser un hombre simple. Gino Bencivenga rompe esos límites de la escasez, siendo tan enorme en su vida que en los alrededores artísticos es un prócer en vida. Si tengo que morir mi propia muerte, será la cosecha de un grano que he sembrado. La gente ha pasado siempre a mi costado, con el prójimo tuve poca suerte. No sé si por ser débil o por ser fuerte, o vivir constantemente acuartelado, o a fuerza de sentirme un exiliado, ya nada me conmueve ni divierte. Tampoco busqué más. Mi alma se aquieta lo mismo que una isla pobre y fría, rodeada por el mar y por la niebla. Y así paso mi tiempo abierto a todo, sin contarle a nadie mi agonía. Yo solo sé habitarme de ese modo. Memoria de un siglo. Cuando se llevan la sangre del talento, es imposible huirle al éxito. ¿Qué sé yo? Yo creo que la salchicha que comemos no tiene proteína. Hay que comer más carne, fideo, pescado, Capaz que, verdura. No, pero hablando de fuera de todo chiste, algo tiene que ver también de cómo nos alimentamos para tomar decisiones tan malas. No es joda. No es. Hay un propósito en eso. Pero prueba está que si el nene no toma leche, es más, tengo entendido que si nace, no tiene leche materna o no toma leche maternizada, que te viene también en otros, que cuesta carísimo, tiene ya ahí un problema neurológico. Sí, ya de base. No manejo ese tema, por tanto no es manejarlo, creo que es sentido común. Sí. Nosotros somos mamíferos, Sí. Entonces tenemos que tener esa alimentación de base bien. Acá venía un chico muy querido que después, cuando conocimos su historia, que tenía una infancia que no comía como tenía que comer, bueno, tenía problemas de conducta, Claro. tenía problemas era parecía como autista, Mirá. con todo el respeto que merecen los autistas. No, igual es una condición, ¿no? No, claro, es como que yo soy pelado, vos tenés un montón de pelo, antes tenías rulo. Más o menos. No me vas a hablar de eso. La verdad que tenía esos bucles. Sí, pero bueno, otros tiempos. Yo te miraba y, joder, puta, cuánto pelo que tenés. Escuchame, Gino. Perdón. ¿Qué se viene a futuro? Una lucha. Rubén, el mundo no va para bien. Ojalá que me equivoque, que sea la mirada de un viejo, de un hombre maduro. Por suerte, Trump dio 5 días ya está frenando un poco. Se está devastando. Lo que ha hecho Israel con Palestina es una de las porquerías más grandes de la humanidad. Tirar bombas en las escuelas. Mañana vamos a protestar contra la dictadura. Y esta dictadura que tenemos ahora, ¿cuándo vamos a ir a protestar contra este hombre que nos gobierna?
que nos está hambreando. Me incluyo, porque no tengo ese problema, gracias a Dios, pero yo noto que la gente en la carnicería no compra, deme un kilo de milanesa, ¿eh? El otro día fui, una señora pidió 4 milanesas y mamá compraba 2 kilos para los 9 que éramos. 2 kilos de milanesa nos morfábamos. Yo me comía 4 milanesas cuando era chico y ahora no sé si hay familias que comen milanesa. Otros sí, por supuesto. Tampoco es un panorama donde yo creo, acá a veces viene un chico, tengo ahí un sol pampeano, voy y le tiro el sol pampeano, digo, algo hago, ¿viste? El argentino es muy solidario, muy solidario. Bueno, futuro, el nuestro está en que tomemos conciencia de lo que significa la votación, por favor, señores, señoras, señoritas, chicos, hay que votar a la gente sensata. No votemos a los que nos ven de espejitos de colores. De nosotros depende nuestro futuro, de nosotros. Yo cuando pongo el voto, yo como tal no voto nada más que hasta intendente, pero mi hijo, bueno, mi hija vota a Cristina, mi hijo vota a Cristina. Si hay que votar a Kicillof, votaremos a Kicillof. Ya estoy haciendo proselitismo, ¿eh? Vale. ¿Y el futuro de la tapera y de tu obra de teatro? Mirá, toda esta conflictividad que se vislumbra en esta realidad que habitamos, también se manifiesta acá con ausencias, con no pagos. No, por ejemplo, ya estamos a fin de mes y hay 3 o 4 personas que no me pagaron. No, yo lo tengo anotado que no me pagó, pero Sí, está bien. prefiero que venga y que me diga, che, mirá, estoy sin laburo, bancame, apenas me salga un laburo, te pago. Listo, vení. Yo no voy a negar que asista a un taller porque no tenga guita. Lo que sí, ya una vez tuve un problema, una personita que me debía 2 meses, lo vi en Curda en una reunión. Entonces lo llamé, le dije, ¿cuánto te salía cada fernet que tomaste anoche? 5 lucas, ¿no? ¿Eh? A mí me debe 2 meses, loco. Se lo dije, no le gustó. ¿Qué carajo me importa? Se lo dije. Porque eso también es conciencia democrática, es conciencia de ubicarte. Yo no soy estúpido para que me pases. No soy un gil. Si yo vengo del barro, locos, vengo del barro, literalmente vengo del barro. Hacía calor, nos tiramos en el arroyo, nos llenábamos de sanguijuela y entre nosotros nos sacamos la sanguijuela que teníamos pegado en todo el cuerpo. ¿Qué me venís a pasar? 4 de la mañana con pantalón corto. Un día se inundó la Ferrer, mamá me había regalado un Far West porque yo me sentaba y mirá los complejos que tendría, me veía las piernas gordas, ¿no? Entonces mamá me compró un Far West en tienda Venus, ahí en Pompeya. Una inundación, me llega el agua hasta acá, una noche que vuelvo de la escuela, tormentón, qué vergüenza ir a trabajar, tener 13 años y medio. Aparte ya, yo miraba a las chicas ya con cara de Tano Calentón, ¿viste? Tenía 13 años. Al pan pan y al vino vino, como sucedieron las cosas. Yo siempre digo, no miento nunca. A esta altura de mi vida, es más, el año que pasó, el año pasado, pude hablar, yo estuve muy presente con algunas situaciones muy dramáticas
con mis amigos ausentes. Sí. Conviví mucho con ellos, venían a mi casa a comer pizza. Y yo siempre digo, lo repito, yo me salvé por cobarde. Porque un día sacaron unos chumbos, pusieron arriba de la heladera porque mi nena andaba con un andador y los eché de mi casa. Y dije, chicos, la última vez que vienen acá. Eso me salvó, porque después rompieron el teatro donde yo trabajaba, me esperaron 2 veces. 2 veces me paró el Unimov a la 1:30 cuando yo venía de estudiar teatro del Capital Federal, porque después cuando terminé en Morón me fui a trabajar acá, al Capital Federal yo estudié con Guillermo Benazán, con Rubens Correa, con Manuel Callao, monstruos. Sí, puedo jactar de haber estudiado mucho teatro. Venía 1:30, me paraba el Unimov en la esquina de mi casa, había una sola lamparita en la esquina porque no había la luz que hay ahora, era una lamparita pedorra que te iluminaba. Allá, en el año 76, Yo siempre hablé con bigote, con un bigote. Era un tipo que tenía así y lo único que se le veía era el bigote que hablaba. Y buscaba que yo me contradijera. ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? ¿Dónde trabaja? ¿De dónde viene? Y hacía una pausa, empezaba de vuelta. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? Buscaba que me contradijera para... Y yo tenso, duro, porque un día me manda un chiste y le digo, ¿me podés apartar? ¿Se te escapa un tiro? Oh, ¿para qué se lo dije? Casi me miró el chabón, porque me apuntaban con el fal, ¿viste? Así, pero a medio metro. ¿Sabes dónde me paraban siempre? En el cementerio Morón. Cuando pegaba, Sí. salía de Irigoyen, me metía en Pierrastegui. Sí, claro. Cuando me metía en Pierrastegui, todo el Unimóvil y a veces había un patrullero, policía y ejército. Porque ahí tenían autorización, cuando estaba el patrullero y el ejército tenían autorización de pegarte un balazo si te revelabas algo. ¿Sí? No, era jodida la cosa. Pero bueno, estamos contándole todo esto al público. Historias de más de medio siglo. Más. Sí, no, gracias, No, gracias a vos, Rubén. Gracias a vos, hermanito, por desentrañar tantos recuerdos, tantas experiencias, tantas vivencias. Y a veces digo, bueno, el año pasado empecé a hablar sobre la dictadura. ¿Sabes por qué, Rubén? Porque no se fueron, No, evidentemente no. ¿no? Están los hijos en las escuelas militares, los nietos de un militar fascista, el hijo sigue la carrera, ¿eh? Quédate tranquilo. Y este es un país muy rico. Lo están empobreciendo aceleradamente. Después que se vaya las papas van a estar todas calientes. No sé quién las va a agarrar. ¿Por dónde va a empezar el orden? Porque va a haber muchas bocas gritando, quiero comer, quiero comer. Y sabes una cosa, cuando te empiezan a gritar 3 tipos, voy a usar una metáfora o un ejemplo burdo, cuando tres tipos te empiezan a gritar, te aturden tanto que al final no le das a nadie. No le das a nadie porque no sabes a quién darle. Y eso va a pasar con el próximo que venga. Van a gritar tantos, quiero comer, dame trabajo, que no, salvo que venga San Cristóbalón y ponga 50.000 millones de dólares y empecemos a repartir para empezar a activar alguna cosa. ¿Qué es lo que va a pasar? Clases. Gracias a vos, che. No, te decía de clases, ¿cómo las das? ¿Qué días das clases? Clase doy martes y jueves de 18:30 a 21. Cobro 900 gramos de milanesa, la cuota, ¿Cuánto sería eso en plata? 20.000 pesos. Está 22 la carne buena.
900 gramos de milanesa. Así le... Está bien, es un buen. Hay países que se rigen por el término de la tasa de la hamburguesa a nivel global. Claro, Así que claro. está bien. Es una buena. Aparte, en Morón lo vi a 75 lucas. Una clase de teatro, Ah, claro, sí, sí. 75 lucas. En San Justo, 50. A 20 acá. Y me puedo jactar que no hay ningún... Lo que sí hay muchas técnicas de teatro. Eso un día podemos charlar también de eso. Hay 6, 7 técnicas de teatro funcionando. La mía es stanislavskiana, porque yo creo que es importante el factor humano dentro de la construcción de un sujeto que va a interpretar. Si vos no tenés un alma trabajada desde tu identidad cultural, ¿cómo representás un personaje? ¿Cómo lo armás? ¿Entendés? Tú podés hacer gimnasia, sí, vamos a hacer gimnasia, pero cuando empezás a hablar, sos un nabo. ¿De qué me sirve esa figurita que se expresa? Es muy bonita ahí arriba. Me lo estás diciendo personalmente. ¡No! Gracias, che, gracias. Gracias, loco. Gracias. Me pongo a charlar y charlo. Disculpen algún improperio lingüístico. Nada que disculpar. Gino Bencivenga, entonces, en memoria de un siglo, de acá, de La Tapera, un lugar emblemático de la Ferrere. ¿Regaños cuánto? Reaño 62-55 entre López May y Soberanía Nacional. Soberanía Nacional, López May. Chao, gente. Gracias. Gracias, muchas gracias.